conforme al corazón de Dios. ¿Puede repetir el título conmigo? Moldeados conforme al corazón de Dios. Hermano pastor Alfredo, ¿está diciendo usted que yo puedo ser como Dios? Alguien me preguntó eso. ¿Y la respuesta cuál será? ¿Sí? ¿Quién dice? Sí podemos, hermanos, ser como Dios. Obviamente, no en su deidad, no en su soberanía, no en su gran poder, pero sí podemos, hermanos, tener la naturaleza que tiene el Dios Todopoderoso. La naturaleza que nos ha dado su Hijo Jesucristo, porque nosotros, hermanos, al ser herederos juntamente con Cristo, hijos de Dios, hermanos, llegamos a ser como nuestro Padre. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos preciosos? Nadie va a decirnos que no tiene hijos bellos. Todos tenemos los hijos más guapos y las señoritas más lindas, aunque todo el mundo nos diga diferente. Aunque estén tuertos, hermano, son bellos. Gracias a Dios que no es así. Nuestros hijos, hermanos, tienen nuestra naturaleza, nuestros genes, tienen nuestra genética, se parecen a nosotros. Pero que otras veces decimos, ay, te pareces a tu padre con ese carácter. Nada más las cosas malas se parecen el uno al otro, pero no se parecen las cosas buenas, ¿verdad? Bueno, hermanos, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, hermanos, quiere que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo, a la imagen de Él, y Él nos invita, hermanos, hoy en este día, a ser moldeados, formados, conforme a su corazón. ¿Qué hay en el corazón de Dios, hermanos? No hay sino bondad, amor, provisión. No hay sino toda manera de riquezas espirituales, promesas que están en su palabra. Yo quiero esta tarde, hermanos, que estamos hablando de este tema, que preparemos nuestras vidas. Hemos declarado ya que nuestro corazón, nuestra mente, ojos y oídos sean ungidos por el Espíritu Santo para recibir estas verdades eternas y lleguemos, hermanos, a moldearnos conforme al corazón de Dios. Y cuando miramos esa frase, conforme al corazón de Dios, ¿quién se nos viene a la mente inmediatamente? El rey David, porque Dios habló de él, que este joven, este hombre, era un hombre conforme a su corazón. Y muchos nos preguntamos, pero ¿cómo David, siendo una persona que cometió tanto error, tanta maldad, que mató, hizo adulterio, cómo que este hombre iba a ser conforme al corazón de Dios? La clave, hermanos, que vamos a estar viendo de este hombre es que este hombre sabía cómo arrepentirse de toda su maldad delante de Dios y clamar a Él con corazón contrito y humillado. Por esa razón, Dios, hermanos, dijo de él, este es un hombre conforme a mi corazón, no porque era perfecto, no porque nunca cometió pecado, sino porque era un hombre que sabía, hermanos, tener una relación íntima con el Dios Todopoderoso, aún en los periodos de su vida que más daño causó, no solamente al mismo, a la nación, a otras familias, pero este hombre sabía arrepentirse. Nosotros empezamos a conocer de David, hermanos, en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Hágame el favor de ir para allá. Nosotros no oímos nada, no leemos nada de David, sino hasta este capítulo, que es Primera de Samuel. En el capítulo 16, allí es donde, hermanos, Dios le habla al profeta Samuel y le da una instrucción específica. Le dice que vaya a buscar de la familia de Isaí. Isaí es el padre de David. Para esto, hermanos, para darles un poco del contexto, Dios ya había desechado a Saúl. Saúl había sido un rey desobediente. Saúl fue el primer rey de Israel. Escuche bien, Saúl fue escogido por el pueblo, David fue escogido por Dios. Pero ¿cuál fue la razón que Dios, hermanos, decidió escoger a este joven para hacerlo el rey futuro de toda la nación de Israel? Eso lo vamos a estar descubriendo dentro de unos momentos, hermanos. ¿Por qué Dios, hermanos, puso los ojos en este joven, en este hombre? La vida de David empieza, hermanos, o se nos da a conocer a nosotros
en el capítulo 16 de Primera de Samuel. En los primeros versículos ustedes van a encontrar que Saúl está, hermanos, siendo desobediente. Samuel está muy afligido. Dios le dice a Samuel: ya no llores, yo he desechado a Saúl. Vete allá a esta ciudad donde vive Isaí, yo me he escogido rey. Y hermanos, llegó, nada más para hacerles el contexto, no tengo que leer la historia, la mayoría de ustedes la conocen. Llegó Samuel, hermanos, a la casa de Isaí, le presentó a todos los hermanos de David. Todos, el más mayor era corpulento, era grande, era fuerte, hombre de guerra. Y dijo Samuel: no, este debe ser, porque ¿quién más? Pues ¿quién es mejor que este? Y hay algo, hermanos, bien importante que nosotros vamos a estar mirando en el transcurso de nuestra enseñanza. O vamos a mirar el primer punto, hermanos, y leamos en el versículo, vamos a mirar la primera pantalla. Samuel, hermanos, está aquí delante de la familia de Isaí, de sus hijos. Él quiere ungir a este hombre, hermanos, primero. Y Dios, hermanos, le responde estas palabras. En Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué, hermanos? Pero Jehová mira el corazón. Nosotros podemos ver, hermanos, que David fue escogido, lo que dice la letra amarilla, porque Dios, hermanos, fue escogido por Dios porque Él conocía que había integridad en el corazón de este joven y no se estaba basando en el aspecto de su apariencia. Hermano, hermana, te voy a decir de una vez para comenzar: ¿quieres tú ser moldeado conforme al corazón de Dios, hermano? Amén. No tratemos de aparentar por fuera. A unos a los otros, obviamente a Dios no le podemos impresionar con lo de afuera. No podemos. Claramente se lo dijo a un hombre de Dios. El Señor le dice a Samuel: no mire su aspecto exterior, porque los hombres miran lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y hermanos, ¿qué había en el corazón de este joven David? Que Dios, hermanos, ustedes van a mirar la historia, lo pueden leer en su casa. Este joven andaba ya cuidando las ovejas. Este joven era el menor de la familia. Este joven no era tomado en cuenta realmente como uno de los hijos de Isaí, porque cuando Samuel le dijo: voy a ir, Isaí, a tu casa, alista a tus hijos. ¿Por qué David no lo trajeron? Porque, no, pues ¿quién va a escoger a ese si es el menor y es el que menos habilidades tiene? Pero, hermanos, ¿cuál era el corazón de este joven? El corazón, hermanos, de este joven fue formado por la comunión que él tenía cuando andaba cuidando las ovejas. En su tiempo de soledad, en su tiempo, hermanos, de comunión con Dios, allí estaba Dios formándole un corazón íntegro. Yo quiero que miren la siguiente pantalla. En el mismo capítulo 16, hermanos, de Primera de Samuel, nosotros encontramos algo muy interesante. Le dice el punto en amarillo que la comunión, hermanos, que David tenía con Dios lo equipó con virtudes que lo capacitaron para ministrar la adoración delante del rey. Cuando David, hermanos, estaba joven, Dios ya había desechado a Saúl. Ustedes lo pueden encontrar en la historia. Empezó Saúl a tener, hermanos, sufrimiento, un espíritu inmundo lo venía y lo atormentaba. Yo no sé si le daba jaquecas, la Biblia no especifica, pero él tenía mucha falta de paz. Y él, hermanos, empezó a hablar con todos sus servidores en el palacio y le dijo: ¿habrá alguien que sepa tocar, que tenga ese don de adoración para que lo traigan y él empiece a hacer alabanza y música aquí en el palacio? Hermanos, uno de las personas que estaban allí cerca del rey Saúl dijo estas palabras. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y muchos dicen: me están describiendo a mí. ¿Cuántos están diciendo eso? Me están describiendo a mí. Yo digo eso.
Estoy agarrando su atención, hermanos. ¿Dónde obtuvo David estas virtudes, hermanos? De ser el adorador, de ser un hombre valeroso. Nos lo está describiendo, hermanos. Lo conocían a David, hermanos. Me encanta la última parte. Y Jehová está con él. ¿Cómo sabían ellos, hermanos? ¿Cómo era el comportamiento de este joven? Aún siendo joven, era prudente en sus palabras. Era un hombre, hermanos, que sabía tocar. Ahora aquí quiero hacer una pausa, hermanos, para que ustedes no se van a confundir, que nada más los hermanos que tienen las habilidades de música para tocar instrumentos son los únicos calificados. Entonces, hermanos, Dios haría excepción de personas. Cuando se refiere, hermanos, sabe tocar, sabe pronunciar palabras de adoración, sabe hacer melodía al Dios Todopoderoso, no solamente con su voz, con los instrumentos, pero con su vida. El primer, hermanos, virtud que la gente vio en David es que era un hombre adorador. Ponte a pensar, hermano, ¿cómo es tu adoración a Dios poderoso? ¿Te califica, hermanos, esa virtud delante de Dios a ti? No estoy hablando que tengas habilidad de voz, que cantes como los ángeles. No estoy hablando que tengas tus habilidades musicales. Estoy hablando tu corazón. Es un corazón de adorador. Cuando tú y yo, hermanos, llegamos a ese nivel o a esa estatura de que adoramos a Dios como una forma de vivir, como algo continuo en nuestra vida diaria, allí, hermanos, Dios empieza a derramar virtudes grandes sobre tu vida que te van a hacer, escúchame bien, te van a hacer que puertas se abran para tu vida. ¿Cuántos de ustedes nos pueden encontrar en las Escrituras que David sometió su aplicación con el rey Saúl porque él sabía tocar y él quería venir al palacio? ¿No encontramos eso? Alguien más lo miró adorando a Dios. Alguien más lo miró, hermanos, que Dios estaba con él. Alguien más dijo, ¿sabes? Este joven, ninguna de las ovejas se le pierde, porque cuando viene el oso, él va en contra y lo derrota. Cuando viene el león a quererles hacer daño, él las defiende y las cuida y las protege. Es un hombre valeroso, es un hombre de guerra. Era un joven, pero tenía virtudes, hermano, que le abrió puertas para ir delante del Dios Todopoderoso. ¿Pueden decir amén, hermanos? Háganme el favor, hermanos, de ir al libro de Proverbios. No es el 27:2, busque el 22:29. Nada más voy a corregir eso. Proverbios 22:29. David, hermanos, Dios lo escogió, lo capacitó con virtudes, le dijo que él era un hombre tras su corazón y lo llevó, hermanos, delante de este rey que estaba pasando un gran sufrimiento. Pero ¿qué fue lo que lo hizo, hermanos, hacer? La dedicación que él tenía para con el Padre Todopoderoso cuando andaba cuidando de estas ovejas. David cultivó, hermanos, su comunión. David estuvo delante de la presencia de Dios cuando andaba en soledad, cuando andaba cuidando del rebaño. Dice Proverbios 22:29, ¿ya lo tienen allí? No es allí 27:2, es 22:29. Discúlpenme más que puse ese proverbio allí, pero no era. Dice el 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Nada más esa parte. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Hermano, te hago esta pregunta esta tarde a ti. ¿Cómo es que tú andas haciendo tu adoración a Dios? ¿Cómo es que tú andas desarrollando las virtudes, los talentos, los dones que Dios te ha dado? Hermano, tú eres solícito en llevarlos a cabo. Eres una persona dedicada. Yo te aseguro, hermano, que delante de los magistrados, presidentes, gobernadores, tú vas a estar. Amén. No me creen, ¿verdad? Por eso no dicen amén, no me creen. ¿Acaso la Biblia es mentirosa? ¿O quitamos la hoja que dice ese proverbio? Eso no lo creo, eso no es para mí. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? En su habilidad, en su don, en las cosas que Dios le ha dado a hacer. ¿Lo has mirado solícito? ¿Lo has mirado dedicado? Delante de los reyes estará.
Y aquí vemos, hermanos, la prueba claramente con David. A David lo fueron a buscar. Mandó Saúl a Isaí decirle: mándame a tu hijo, porque yo quiero que venga a estar aquí en el palacio conmigo, para que traiga la alabanza y la adoración delante de mí. Y David, hermanos, conocemos la historia, ustedes pueden leer más de los capítulos delante. David estaba tocando el arpa, y cuando venía el espíritu sobre Saúl, ese espíritu para maltratarlo, ese espíritu para acosarlo, porque David elevaba la alabanza al Dios Todopoderoso, porque era un adorador. Hermanos, el espíritu salía desde la presencia de Saúl, y Saúl tenía calma. Pueden decir amén. Amén. Porque David, hermanos, desde su juventud fue un hombre que se propuso conocer al Dios Todopoderoso. David, desde su juventud, hermanos, empezó a ver con el cuidado que él hacía, cuidar borregos y cuidar ovejas. Tengo que poner solicitud en eso. Él lo hacía, hermanos. Ya les mencioné que cuando venían los animales salvajes a robar del rebaño, David estaba allí para protegerles. David, hermanos, no sé si en ese tiempo o fue en su edad ya más avanzada, anciano, que escribió el Salmo 23. Todos nosotros lo conocemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová me llevará a delicados pastos, a aguas de reposo. En los pastos me pastoreará. Estoy parafraseando. ¿Por qué, hermanos? David se refería al Dios Todopoderoso como el gran pastor, y que él era una oveja, que su pueblo eran las ovejas, y que el gran pastor les daba de su alimento, porque él lo practicaba con aquellos animalitos que él cuidaba. Y, hermanos, Dios miró eso. No estaba trabajando con gente, David, con animalitos. Oye, qué bien, mira cómo los cuida, mira cómo los protege, mira cómo se queda en el sol guardando que las ovejas no se pierdan. Este hombre es solícito en su trabajo. Este hombre es dedicado. Por esa razón, hermanos, Dios lo escogió para ser el rey más importante que todo Israel ha escogido. Salmo 78, hermano, vaya para allá. Salmo 78, hermano, nosotros encontramos esta palabra de parte de Dios, hermanos, hablando de este siervo David. Un hombre, hermanos, tras el corazón de Dios. Un hombre, hermanos, que sabía dedicarse, que ponía empeño en sus tareas. Un hombre dedicado, un hombre que era adorador, un hombre, hermanos, que era fuerte, un hombre que Dios había establecido un convenio con él, aún con un pastor que no tuvo educación, que no fue criado como Samuel bajo el liderazgo de Elí para Samuel llegar a ser un gran profeta, un pastorcito nada más de ovejas, pero con un corazón íntegro, hermano. Dios necesitaba poner un rey que pudiera venir a criar o a apacentar al pueblo de Israel, ahora humanos, ahora hombres, con un corazón, hermanos, que tenía David de integridad. Luego de repetir, hermanos, en el 78, y eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a su integridad, conforme a la integridad, de su corazón, y los pastoreó conforme a la pericia de sus manos. Un pastor sin estudio, sin preparación. ¿Alguien recuerda el nombre de Moisés? Un pastor que Dios lo llevó, hermanos, al desierto para limpiarlo de todo el orgullo y prepotencia que él tenía. Y cuando Dios lo miró ya listo, dice: Moisés, vamos, ya no vas a cuidar más ovejas, vamos a que tú liberes de la esclavitud al pueblo de Israel. Un pastor. ¿Qué le dijo el faraón? ¿Saben las películas, hermanos? También en la Biblia lo declara. Tú, ¿quién eres tú para venir contra esta gran potencia, nación de Egipto, y demandar que el pueblo sea libre? Dios lo usó a Moisés. Amén. Conocemos nosotros el resultado. ¿Pueden decir amén? Amén. Ese pastorcillo
El hijo del carpintero. Este es el hijo del carpintero. Están sus hermanos entre nosotros. ¿Quién es este? Es hijo de adulterio. Estoy hablando de la Biblia, nada más, hermanos. Eso se expresaron de Jesús. Hermano, cuando Dios mira tu corazón, que está recto, que está limpio, que tú lo quieres moldear conforme al corazón de Dios, que hay pureza en tus hechos y en tus pensamientos, no perfección, porque nadie podemos ser perfecto, pero hay, hermano, en tu corazón deseo sincero de entregarte y servir a Dios sin querer ser reconocido, sin andar metiendo aplicaciones para que te den tu lugar. Gracias a Dios aquí no tenemos eso. Pero que no andas buscando que la gente te aplauda. Moisés, David, Jesús nunca hicieron ese tipo de acciones o de comportamientos. Pueden decir amén, hermanos. Y Dios los usó en una forma grande y poderosa. Pueden decir amén. Dios, hermanos, escogió a David para guiar y dirigir a su pueblo, y como dije ya hace un momento, no ha habido ningún rey ni en Israel, hermanos, como fue David, y la manera que él es recordado por la forma que él dirigió a este pueblo de Israel, la forma que él extendió el reino, hermanos, de Israel es increíble. Todas las naciones que están ahorita, que existen alrededor de Israel, todo eso era propiedad, hermanos, de Israel, porque David era un hombre que estaba tras el corazón de Dios, que venía a la guerra y Dios, venía David con Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero consultarte, ¿los persigo o no los persigo? ¿Los ataco o no los ataco? Dime, Señor, qué hacer. Y Dios, hermanos, le enseñaba, le daba favor, le daba gracia, lo usaba para extender el reino, hermanos, y nunca ha habido un rey como David. ¿Por qué, hermanos? Por su preparación, por su educación, por su destreza, porque era un hombre tras el corazón de Dios. Oh, tuvo sus errores, y en un momento voy a estar hablando de eso. Yo quiero llevarlos ahora, hermanos, al Nuevo Testamento, una historia, una parábola que Jesús, hermanos, habló acerca de dos hombres, donde ustedes y yo, hermanos, vamos a estar viendo la gran diferencia. Es un ejemplo muy claro, hermanos, de cómo ser moldeados conforme al corazón de Dios. Yo estoy hablándoles en este momento de la parábola del fariseo y el publicano. Lo encuentran en Lucas capítulo 18. Si ustedes tienen su Biblia, pueden ir para allá. Lucas capítulo 18, hermanos. El versículo del 10 al 12, primeramente, habla de este hombre fariseo. Yo quiero mostrarles con estas dos escrituras, hermanos, la diferencia de un corazón rendido a Dios y la diferencia de un corazón lleno de arrogancia y egoísta, que es, hermanos, los dos tienen su recompensa. Dice ahí en letra amarilla, si usted mira la pantalla, la diferencia entre la arrogancia egoísta y la humillación verdadera, y cuál es la recompensa que trae para las dos acciones. Primeramente, hermanos, tenemos a este hombre fariseo. Primeramente dice en Lucas 18:10, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Jesús está contando esta parábola. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escuche bien, hermano, que sí. Oraba consigo mismo. No está diciendo se dirigía a Dios, no está diciendo venía a darle gracias a Dios por lo que él tenía. No, oraba consigo mismo. En otras palabras, para que otra gente los mirara. Estaba de pie y hasta ergía su pecho para afuera y su cuello en alto, para que lo miraran, que empezaba a hacer las declaraciones diciendo, oraba consigo mismo de esa manera: te doy gracias, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está allí tirado, golpeándose. Estoy agregando mi versión. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Un hombre lleno de arrogancia, hermanos, supuestamente orando a Dios. Jesús nos está explicando: los dos hombres subieron a orar. Los dos hombres, hermanos, fueron al templo que había sido erguido por Salomón, aunque no era el templo de Salomón, era otro templo, pero era el lugar donde estaba Dios. Y dice, hermanos, que ese hombre estaba de pie y empieza a menospreciar a sus prójimos. Empieza a decir: yo no soy como este, yo no soy como esa, yo no soy como estos.
que son chusma. ¿Saben qué es chusma? Que no valen para nada. Yo soy más importante, yo me he visto mejor. Señor, yo ayuno para ti, yo me humillo delante de ti. Mentiroso, mentiroso. Ahorita vamos a ver la respuesta que obtuvo él. Estos tipos de hombres, hermanos, sí existen, pero tú no estás sentado a la par de uno. No, aquí en esta iglesia, hermanos, habemos gente que amamos a Dios. Yo no he escuchado a nadie orar así, por eso digo que aquí no existe. ¿Pueden decir amén, hermanos? Este fariseo, hermanos, estaba queriendo ser aplaudido, admirado. Este fariseo, hermanos, estaba buscando que sus ojos fueran puestos en él. Estaba pidiendo que se le reconociera todas las virtudes que supuestamente él tenía. A David le dijeron sus virtudes: hey, Saúl, aquí está este joven, es adorador, es hombre de guerra. Alguien estaba diciendo las virtudes de él. Proverbios dice, hermanos, que te alabe otro y no tu propia lengua. Eso es importante. Ese es el otro proverbio que miraron ahí. ¿Pueden decir amén, hermanos? Ese fariseo, hermanos, nunca dijo: Señor, lo que yo tengo por la gracia de Dios que tú me le has dado. Pablo dijo, hermanos: por tu gracia, Señor, soy lo que soy. Y eso, hermanos, es el corazón que Dios escucha. Ese es el corazón tuyo y mío que debe venir libre de arrogancia, hermanos, libre de egoísmo y orgullos. Hay orgullo físico y el peor es el orgullo espiritual. Cuando pensamos que nosotros somos importantes porque no sabemos un versículo de la Biblia de memoria. Perdónenme, la Biblia no le pasa nada. Ese orgullo, hermanos, que nos hace prepotentes porque fuimos al seminario y porque fuimos a graduarnos de cierta escuela o porque tenemos un título de la universidad. Hermano, todas esas cosas son importantes, pero con un corazón negro como el del fariseo no nos van a servir para nada. ¿Están entendiendo? Todos ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, porque nuestra condición la tenemos y vivimos de acuerdo a lo que estaba haciendo el otro hombre. Vamos a mirar, hermanos, la siguiente pantalla que está hablando del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Oh, hermano, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Anoche, hermano, me tocó a mí hacer eso. El hombre, hermanos, dice que estaba lejos. ¿Lejos de dónde? Imagínense que este es el templo, hermano, donde ellos iban a orar. El fariseo buscó su mejor lugar. ¿Está apagado aquí, hermano? ¿Está apagado esto? No hace ruido. Cerca del Santísimo. El Santísimo estaba detrás de una cortina y empezó a hacer su ceremonia de payasada, egoísta y prepotencia. Publicano, hermanos, porque dijo el fariseo: yo no soy como este publicano. Si lo miramos en otra escritura, ¿cierto? Estaba ya, hermanos, en un rincón adorando a Dios y diciendo: Señor, perdóname, perdóname, porque soy un hombre pecador. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? ¿Por qué la prepotencia en nuestras vidas nos gana y queremos aparentar con cosas que somos espirituales o que no tenemos errores o que todo anda funcionando bien en mi familia? Porque no quiero que se den cuenta que ando pasando por procesos, porque, Señor, soy pecador, porque he maltratado a mi familia, he faltado en mi comunión contigo. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti aquí, Señor, mejor. Quítame la vida porque no soy nada, Señor, sin ti. Perdóname, yo soy pecador, Señor. Cada día quiero hacer el bien y no puedo lograrlo. Cada día, Señor, ando cayendo en el mismo error y en el mismo hábito que estoy cansado de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así?
¿Quieres ser moldeado conforme al corazón de Dios? Ese tipo de oración moldea nuestro corazón. Ese tipo de oración. Señor, sé propicio a mi pecador, porque Señor, yo he menospreciado gente. Me he apartado, Señor, de la comunión contigo. He sido áspero con mis hijos. He perdido el control propio. He sido negligente, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor.